Siempre que me preguntan cuál es la escena más durísima que yo he visto en toda la historia del cine, tengo que inventarles una mamada como de que fue la escena del Padrino donde está la cabeza del caballo en la cama, o la escena donde matan a la hija del Padrino en la 3, porque si les dijera que para mí la escena más durísima en toda la historia del cine es la secuencia en donde Moisés, en El Príncipe de Egipto, está regresando a Egipto mientras vemos las escenas de la esclavitud y cómo afecta al pueblo hebreo, los mamadores del cine no lo entenderían porque simplemente no entienden la vibra. Banda, en esta vida para mí no hay nada más mediocre que una persona que se niega a ver una historia tan maravillosa y una película tan bien lograda nada más porque se trata de un tema religioso. Y es que a ver, es jueves, estamos en Semana Santa, obviamente se tenía que hablar de esta situación, pero no iba a ser el típico top películas de Semana Santa porque de esos ya hay un chingo allá afuera, no. Yo lo que quería hablar es que muchas personas, y lo sé porque me ha tocado, porque siempre que son estas épocas del año, yo soy una persona que vive en el nicho y en el seno de una familia extremadamente religiosa, básicamente para mí fue el pan de cada día la Semana Santa. O sea, bueno, el pan de cada año en los temas de Semana Santa, siempre que llegaban estas épocas y yo quería hablar con otras personas que no son religiosas, que no son creyentes o estas cosas, y tocaba el tema de estas películas y trataba de decirles que son películas genuinamente buenas, que no solamente tienen grandes historias, sino que todo lo que involucra la cinematografía, la fotografía, el guión, la edición, vaya, todo las hace grandes películas. Siempre me sacaban, al menos la gran mayoría, el mismo argumento pendejo de: no, pues es que yo no veo esas películas, güey, porque son religiosas, güey, y eso no existe, o sea, es falso, güey, pinche pérdida de tiempo, nada, yo no veo eso, güey. No veo eso. Por eso lo que dije en un inicio, no hay nada que me parezca más mediocre que una persona que utiliza el argumento de yo no creo en eso, por eso no lo he visto, y hace que se pierda de grandes películas y de grandes estructuras narrativas y cinematográficas que nos ha dejado el cine bíblico. Y miren, banda, yo entiendo perfectamente la postura de no veo eso porque para mí no existe, o no veo eso porque yo no creo en eso. Porque vivimos en México, y si este video llega más lejos, vivimos en Latinoamérica, banda. Países que han sido históricamente extremadamente religiosos y fanatistas. Y la religiosidad con el fanatismo dan como fórmula las peores creencias e ideologías que un pueblo puede tener. Y si a eso le mezclamos que muchas culturas prehispánicas tenían temas como la espiritualidad y la magia bastante arraigadas, combinas todos estos elementos, pues tienes lo que culturalmente en México se le llama el revoltijero cabrón de creencias, en donde las abuelitas hacían limpias que con el huevo, que con la hierba, pero eso sí, vamos a rezar el viernes el Rosario de la Misericordia y tienes que ir a misa el 12 de diciembre, pero también vamos a que nos hagan una limpia, a que nos lean las cartas, o sea, un pinche revoltijero asqueroso de creencias y de religiones que no tiene pies ni cabeza, y que muchos nietos en la cultura latinoamericana, en donde muchos hijos fueron criados por los abuelos, por los tíos o por padres extremadamente religiosos, quedaron hasta la madre de estas ideologías. En mi vida, banda, el 90% de las personas que he conocido que son ateas o que no creen en Dios son personas que en su infancia quedaron hartas, asqueadas y hasta la madre de la idiosincrasia y la ideología fanatista y sacrista a lo pendejo de lo que se supone la religión debía ser. Es decir, que tienes que rezar 20 rosarios, que tienes que ir a misa todas las semanas, que, o sea, estas madres que lejos de ir por el camino de la fe, más van por el camino de el estatus de a ver quién es más religioso. O sea, y puedo entender ese hartazgo que muchas personas tienen de yo no quiero consumir esto porque ya estoy hasta la madre. Pero es un error pensar que todas las películas bíblicas tienen como intención alimentar este fanatismo o adoctrinar al público que las ve. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una película como El Príncipe de Egipto, que se basa en los 5 libros de Moisés y en otros libros que nada tienen que ver con la Biblia, de investigadores y obviamente sí religiosos que hablaban sobre Moisés, a hablar de pinches Dios no está muerto. Porque El Príncipe de Egipto únicamente te presenta la historia de un hombre inspirado por Dios, por una fuerza mayor, por el universo, por Alá, por la fuerza misma o por Batman. Se dedicó a liberar a todo un pueblo sin violencia aparente, es decir, sin una guerra abierta.
quítale la parte bíblica. Vamos a imaginar que no viene de un libro de la Biblia, viene de un libro de fantasía. Un hombre con la fuerza de un dios de su lado logró hacer que un dictador dejara libre a su pueblo. De pie, esa es una historia mamón cabroncísima, banda. Y la manera en la que está animada, estructurada, guionizada y todo lo cinematográfico que se le pueda alabar a una película hace que El Príncipe de Egipto sea pinches cine. A la fecha, de todas las adaptaciones de la historia de Moisés que he visto, no ha habido una que logre superar al Príncipe de Egipto. ¿Qué tan cabrón es esta película que hasta las partes musicales son importantes y sumamente fuertes y pesadas, que acompañan a la historia, no la detienen como muchos retractores de los musicales dicen que hacen las partes musicales? Gente, no se imaginan el calibre de decepción que yo me llevé cuando fui a ver al cine la de Éxodo con este Christian Bale y con el otro güey que se me olvida su nombre que le hizo de Ramsés, porque yo tenía en mente la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston con el calibre de cinematografía del Príncipe de Egipto, que yo dije, güey, era 2017, 2000, aquí voy a poner el año de cuando salió esta película, o sea, era el auge de los efectos especiales, estaban actores bien pesados, bien chingones, y ya había un precedente de producciones bien cabronas sobre el tema del éxodo de la Biblia. Y la pinche película es una mierda. O sea, la historia estaba chida porque es la historia del éxodo, pero el enfoque que le dieron, y aquí claramente se vio que no sé si fue el guionista o la producción o el director, querían alejarse de la religiosidad para que el público no pusiera esa traba de no, yo no veo eso, güey, porque se basa en cosas de la Biblia y eso ni existe, que decidieron darle un enfoque completamente diferente y le dieron en la madre. Y la película es horrible. O sea, sí tiene una que otra cosa interesante, pero vaya, el punto que yo creo que por la que a todos nos interesa a veces la historia de Moisés es por lo de las 7 plagas y por lo de la separación del mar. Vamos a suponer que fue Dios, vamos a suponer que fue magia, vamos a suponer que fue el viento, la ciencia, lo que haya sido. El cómo está descrito ese acontecimiento es putamente épico, y ver esa adaptación en el cine era algo que todos queríamos ver. No puedo pensar en una persona que neta no se le haya puesto la piel chinita cuando vio la escena en El Príncipe de Egipto de Moisés golpeando el mar y cómo se abre. Lo mismo en la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston. Cuando logró abrir el mar, para 1956 que se estrenó esa película, debió haber sido un puto acontecimiento enorme, que no necesitas creer que haya sido Dios o no necesitas tener la fe a la flor de piel para que te haya putas impactado. O sea, vamos a quitar de lado el tema de que viene de la Biblia y el tema de que fue Dios el que lo hizo. Cinematográficamente hablando, o sea, como una historia de fantasía, si ustedes lo quieren ver así, esa madre es épica. Y en Éxodo, de plano ni lo intentaron. Entonces, volviendo al ejemplo que estaba dando en un principio, sí, claro que en el mundo existen películas que a huevo buscan adoctrinar a la gente, y por eso puse de ejemplo la de Dios no está muerto. Creo que la mejor manera de explicar de qué chingados trata Dios no está muerto es básicamente este diálogo de chicas pesadas. No tengan sexo, porque se embarazarán y morirán. No lo hagan en la posición del misionero, no lo hagan de pie. Solo no lo hagan, ¿lo prometen? O sea, no es una película que busque contar una buena historia, es una película que nada más busca enjaretarte los valores cristianos que la persona que dirigió esa película cree que son los valores que todo el mundo debería de tener. Eso, para que vean, es el ejemplo perfecto de una película adoctrinante. Y no solamente ocurre desde la perspectiva religiosa cristiana, existe desde cualquier perspectiva, de cualquier creencia, de cualquier religión o de cualquier método. Porque inclusive desde un sistema político como puede ser el capitalismo o el socialismo han existido películas adoctrinantes. ¿O neta, a poco ustedes creyeron que en los 80 Estados Unidos estaba haciendo tantas películas sobre Vietnam, pero sin contar el final de la guerra de Vietnam, porque creían que estaba chido? No, querían instaurar en la conciencia colectiva de que en Vietnam habían ganado. ¿O en serio creyeron neta que el discurso de Rocky al final de Rocky 4 fue porque daba el momento? No, era la fantasía masturbatoria estadounidense por excelencia, que un hombre que representara los valores norteamericanos hiciera cambiar a la mala nación de los rojos. Eso es adoctrinamiento en el cine. ¿Pero por qué la gente no la hizo de pedo? Porque no tenía el nombre Dios en el título o en la trama. Actualmente, banda, y lo hemos visto con los chavos, hay un miedo a la religión, hay un miedo no a la fe,
sino al eclesiastismo y a la religiosidad, precisamente cargado pues del hartazgo tanto de la educación que se le dio a muchas personas, el cómo se les educó de mala manera en lo que era la fe y pues los malos ejemplos que algunas personas que han estado del lado de la iglesia le han dado al mundo. Los sacerdotes y su gusto por los infantes, los escándalos económicos, los escándalos sexuales. Entonces, claro, entiendo por qué muchas personas dicen, no, yo no me quiero acercar a nada de eso, y cuando leen la palabra Dios, religión o Biblia en el título de alguna película, dicen, yo no voy a ver esa madre porque nada más me va a estar intentando enseñar algo que yo no quiero. Pero del mismo lado, y Karl Marx lo decía, o sea, la sociedad, los seres humanos tienen la necesidad de creer en algo. No por nada las creencias en horóscopos, en cristales, en vibras, en manifestaciones, en magia y en su puta madre ha aumentado cabronamente entre los jóvenes, porque no se hartaron de la fe, no se hartaron de creer, se hartaron de lo que les dijeron era lo que se tenía que hacer para poder creer o para ser un verdadero creyente. Y eso ha provocado que muchas personas se pierdan de grandes piezas cinematográficas por ese mismo hartazgo. Es por eso que, volviendo al tema de la escena más durísima en la historia del cine, en El Príncipe de Egipto, cuando Moisés está regresando a Egipto para ya enfrentarse al faraón y decirle libera a mi pueblo, tenemos una secuencia que ha de durar a lo mucho 2 minutos que me parece hermosa y que va a estar apareciendo aquí en chiquito, que es mientras Moisés va por el desierto con esa expresión de absoluta y total determinación, de me estoy cagando de miedo, pero Dios me dijo que lo hiciera y lo voy a hacer. Al mismo tiempo estamos viendo todo el padecimiento del pueblo hebreo en Egipto. Cómo los esclavizaban, cómo los torturaban, cómo literalmente lo único que los seguía manteniendo en pie era la fe en que Dios iba a responder. Cambiemos el nombre de Dios por el nombre de Alá, por el nombre de Buda, por el nombre de la causa madre que tú quieras creer, la energía, la fuerza, el universo, el destino, el chakra, lo que sea. Lo que importa es que era un pueblo que tenía una fe cabrona, una fe, y esa fe los hacía resistir. Esa es la máxima expresión de lo que representa y lo que debería de ser la humanidad. La creencia pura en que las cosas pueden mejorar. La esperanza misma. Eso es lo que Superman nos ha enseñado durante toda su existencia. Y mientras estamos viendo este dolor y este sufrimiento, vemos la determinación de un hombre que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr su objetivo. Vamos a suponer que Dios nunca habló con él. Porque de nuevo, si estás cansado de la religiosidad, órale, Moisés se metió un viaje bien peyotazo ahí en el monte y se le ocurrió y dijo, güey, es cierto. Porque en el mismo libro del Éxodo se estipula que cuando Moisés se dio cuenta de lo mucho que sufrían los esclavos y de lo mal que estaba ese pedo, él quiso hacer un cambio. Y pues ahí se le atravesó lo de que pues él era hijo de hebreos y luego el pedo con Ramsés, pero, o sea, Moisés desde antes de perderse en el desierto y llegar a Madián, él se había dado cuenta de que el tema de la esclavitud estaba mal. Que yo sé que ahorita es como, uy, este cabrón descubrió el hilo negro, pero para la época en la que fue Moisés, pues la esclavitud era bastante normal. Entonces, básicamente Moisés fue un revolucionario que se dio cuenta de que un sistema estaba mal y que tenía que detener y destruir el sistema. Lo que lo hace cabrón es que Moisés no recurre a la violencia, es decir, vamos a armar una guerra y una batalla. Y ahí ya se involucra el tema de que pues Dios estaba de su lado, que el poder, que las 7 plagas, pero básicamente lo que Moisés llegó a hacer fue protestar, alzar la voz, y esas protestas se fueron indagando en más personas al grado de que al final el faraón hasta la madre les dijo, ay, ya váyanse. Eso es la historia. Por eso esa escena donde vemos a Moisés determinado y al mismo tiempo vemos el sufrimiento de la esclavitud es el choque perfecto entre el salvador y los que necesitan ser salvados, pero también entre los que tienen la esperanza y el que no sabe si puede cumplir con esa esperanza. Simplemente es una escena brutal. Y por si fuera poco, esta película del Príncipe de Egipto se vendió como una película para niños, banda. O sea, en una época en donde el cine de animación cargaba al 100% con el estigma de son caricaturas, son cosas para niños. Los adultos no la tienen que tomar en serio. Es por eso que me parece una ofensa que sigan haciendo tanto puto live action del cine animado. Porque es decir que la animación no vale lo suficiente la pena como para ser considerada cine de verdad. No saben cómo me haría emputar si el día de mañana DreamWorks anuncia un live action del Príncipe de Egipto. Porque van a ser la misma película, pero con personas reales, diciendo que a lo mejor o dando a entender o cimentando la creencia de que la animación no vale la pena, cuando por sí sola El Príncipe de Egipto es una pinche joya
de película. Que sí, se pasa por las nalgas un chingo del canon de la Biblia, de los libros del Éxodo, sí. Pero volvemos a lo que yo siempre he defendido en este canal. Las adaptaciones de libros a cine tienen que adaptar el lenguaje narrativo al lenguaje cinematográfico y no siempre se puede hacer una calca unos de otros. Pero si son personas que les gusta mucho el respeto al canon y se aventaron la Biblia tal vez no como artefacto de religión, sino como artefacto literario, una de las que están mejores adaptadas son la película de los 10 mandamientos, pero dura casi 4 horas. Y no saben la cantidad de personas que he conocido que no han visto los 10 mandamientos porque creen que van a ver una película que les va a adoctrinar y les va a dar una ideología y una cátedra como la abuelita cuando les pegaba y les decía que si no rezaban se iban a ir al infierno. Y no, los 10 mandamientos es un peliculón también. De hecho, la historia de Moisés, de todas las historias de la Biblia, es la más cinematografiable, la mera neta. Así que ya que estamos en Semana Santa y nos pusimos en un rollo bien bíblico, banda, aviéntense películas de ese calibre, bíblicas, de las chidas, no de las que quieran decirte no tengan sexo porque contraerán clamidia y morirán, sino de las que agarren las historias y te cuenten esas historias. Y ya si ahí encuentras la fe o encuentras la creencia, pues qué chingón. Y si no, nada más te habrás aventado una gran película. Es lo de esta manera, es como cuando en Navidad vemos películas navideñas. Lo mismo en Semana Santa. Así de fácil. Sí, arriba el pinche Príncipe de Egipto porque es joya de cine. Y qué estúpida era la gente del 96 que hizo fracasar esta madre en taquilla. Porque en serio, gran película. Y ahora sí, banda, con esta yo me despido. Espero pues este video les haya gustado y les haya entretenido. Como no tengo nada más que agregar, eso vendría siendo todo. Así que cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y nos estaremos viendo para la otra. Adiós.